Buen día, mi nombre es Eduardo y el día de hoy vamos a hablar sobre signos y síntomas gastrointestinales. Este tema es muy importante porque en muchas ocasiones podemos ver en una historia clínica varios de los nombres que ahorita voy a mencionar y en muchas ocasiones no comprendemos el significado de estos. Entonces, el día de hoy pues vamos a ver los signos y síntomas más comunes que se pueden presentar en un paciente que va a consulta y nosotros le hacemos la historia clínica enfocada al aparato gastrointestinal. El audio será un poquito bajito porque estoy grabando con audífonos. Poco a poco conseguiré un micrófono para poderlo hacer de mejor manera. Entonces, pues el día de hoy vamos a empezar con signos y síntomas gastrointestinales. Es importante primero comentar o explicar qué es un signo y qué es un síntoma. El signo es aquella manifestación objetiva que nosotros podemos observar y que probablemente la vamos a poder medir, y esta va a ser obtenida mayormente a través de la exploración física o durante el interrogatorio del paciente. Él nos va a mencionar el signo y nosotros lo vamos a poder ver. En el caso de esta imagen es un paciente con ictericia, que es la coloración amarillenta de las mucosas y tegumentos, y pues nosotros podemos observar la esclera del ojo color amarilla y un poco la piel también de color amarilla. Entonces es un signo visible y muy fácil de medir, y esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de un signo. En el caso de un síntoma es aquella manifestación subjetiva. ¿Esto qué quiere decir? Que es el paciente el que la va a referir, y en muchas ocasiones no es tan fácil de medir en un paciente, y de igual forma la vamos a obtener mediante la exploración o el interrogatorio del paciente. Un ejemplo podrían ser las náuseas. Las náuseas no es un síntoma que nosotros podamos medirle al paciente, sino que le vamos a preguntar y él nos va a decir que él tiene náuseas o que tiene ascos, que tiene, por ejemplo, un mareo. En muchas ocasiones no lo vamos a poder medir. Un ejemplo también relacionado con las náuseas del signo, en este caso sería el vómito. Nosotros vamos a ver a nuestro paciente vomitar. Eso sería un signo. Entonces es importante como que recalcar estos dos puntos. El siguiente concepto, o el primero que vamos a ver, va a ser la halitosis. La halitosis es la fetidez o un olor desagradable en el aliento. Este se puede presentar por múltiples causas. Una de ellas es el alimento que nosotros ingerimos y no hacer un adecuado aseo dental en la mañana o después de comer, o ciertos alimentos pueden generar el olor desagradable en la boca, como puede ser el cigarro, el café, el ajo, la cebolla, alimentos demasiado condimentados, los refrescos o las bebidas gaseosas. Entonces, generalmente va a tener un componente higiénico el signo de halitosis. Ahora, si el paciente refiere que hace el adecuado aseo bucal, pues nosotros tendríamos que buscar otras causas por las cuales se pueda presentar la halitosis. En algunos casos tendrá que ver con algún tipo de gastritis o con una enfermedad gastrointestinal alta más que baja, pero también se puede presentar, por ejemplo, en una obstrucción intestinal de corta evolución. Se puede presentar una halitosis breve, que el paciente siente desagradable el olor que sale de su boca y lo puede relacionar con heces fecales o con algún alimento que acaba de comer, y este le genera el olor. Pero generalmente va a ser una halitosis en una persona que no tiene un adecuado aseo bucal. Y también pues esta se presenta mayormente en la mañana. Entonces en la mañana podríamos decir que es una halitosis fisiológica. ¿Por qué? Porque pues nos dormimos, nos aseamos los dientes primero, nos dormimos y no nos volvemos a lavar los dientes hasta el día siguiente. Entonces las bacterias en la noche producen en su metabolismo produce sustancias que son las que generan el mal olor en la boca. Otro signo que nosotros podemos estudiar es el eructo. El eructo es aquella expulsión ruidosa que puede salir a través de la boca, y esta va a provenir del estómago. Anatómicamente el estómago sabemos que tiene un fundus o fondo estomacal, que es la parte superior de este estómago. Esta es una bolsa que al momento de llenarse lo que hace es abrir el esfínter esofágico inferior para sacar esa cantidad excesiva de gas que el estómago no puede almacenar. Entonces, al momento de pasar por las cuerdas bucales y por todo el tracto digestivo superior, va a generar este ruido. También se asocia mayormente con el alimento, con ingesta de alimentos copiosos, muy grasosos,
o también mayormente con la ingesta de bebidas gaseosas que pueden provocar este efecto. Otro ejemplo de este tipo de signos va a ser el hipo o singultus, que también se le puede conocer de este nombre. Y este es un sonido que normalmente se va a provocar a raíz de la contracción del diafragma. Esto va a ser durante una inspiración, el diafragma hace una contracción involuntaria y al momento de que se cierra la glotis se va a generar el hipo, que es un ruido, sí, es el hipo, yo creo que todo el mundo lo hemos llegado a tener. El hipo se puede dividir a grandes rasgos en dos tipos, que es el hipo benigno, que es aquel que puede ser también por ingesta de alimento o que puede ser hasta cierto punto fisiológico de causa desconocida, pero que normalmente se autolimita y se quita en un periodo de tiempo breve. El problema es cuando hay un hipo persistente. El hipo persistente puede ser aquel hipo que dura más de horas o más de días y que el paciente llega al servicio de urgencias con la molestia del hipo que no se le quita. Obviamente va a tener dolor de la caja torácica. ¿Por qué? Porque los músculos se van a estar contrayendo y contrayendo y contrayendo, y esto ya le genera un malestar al paciente, inclusive puede haber un problema pulmonar como consecuencia. Entonces es importante en un paciente con hipo persistente estudiar la causa o la etiología por la cual el paciente presenta este hipo. Aquí hay dos conceptos que no hay que confundir nunca, que es la odinofagia y la disfagia. La odinofagia es simplemente el dolor generado al deglutir. Puede ser que por una infección amigdalina o de la faringe, el paciente le duela ingerir el alimento, pero este no tiene ningún problema para pasarlo y que llegue hasta la cavidad estomacal. El paciente simplemente refiere el dolor de garganta, que sería coloquialmente dicho la odinofagia, y generalmente si es por alguna infección en la faringe o en las amígdalas, este dolor se resuelve con el tratamiento, ya sea antibiótico o sintomático. El problema es la disfagia. La disfagia es la dificultad del paso de los alimentos, que puede sentirse la dificultad desde la boca, posteriormente en la faringe y sentirse en el esófago. Generalmente este paciente siente cómo le pasa la comida desde la boca y va sintiendo el trayecto hasta que se llega al estómago y el paciente ya no tiene el dolor. Entonces es importante distinguir o diferenciar la disfagia de la odinofagia en un paciente que llega por estas molestias. No voy a ahondar tanto en este signo, pero en general podemos decir que hay dos tipos de disfagia. La disfagia que es por líquidos y la disfagia que es por sólidos. Y también puede haber una situación en la cual la disfagia es progresiva, que quiere decir que el paciente inicialmente tiene el problema con los líquidos y posteriormente se va también haciendo la disfagia con sólidos. Insisto, el paciente siente cómo le va pasando el alimento a través de todo el tracto digestivo hasta llegar al estómago. Entonces, lo que nosotros podemos dividir, la disfagia puede ser disfagia esofágica, que quiere decir que el paciente al momento de tragar el alimento lo traga bien, pero va sintiendo cómo el líquido o el sólido pasa a través de todo el esófago, y nosotros tenemos que estudiar si es un problema neuromuscular. Ok, entonces a grandes rasgos pues es importante describir si es una obstrucción mecánica o de un trastorno neuromuscular. ¿Esto qué quiere decir? Que el esófago no está teniendo las adecuadas señales del sistema nervioso para que el músculo esofágico, que se encuentra a diferentes niveles del esófago, pueda hacer la correcta peristalsis, que sería aquel movimiento por el cual en este caso un alimento baja o va siguiendo el trayecto del sistema digestivo. Entonces es importante definir estos dos tipos de disfagia y mencionar varias de estas enfermedades que posteriormente las iremos explicando cada una de ellas, pero es importante entonces saber que puede haber disfagia orofaringia o solamente esofágica, o que también puede ser una disfagia que inicia con un problema de líquidos y posteriormente se va convirtiendo en sólidos, o que
Puede ser una disfagia solamente para líquidos y solamente para sólidos. Entonces esto es importante de estudiar, pero posteriormente lo veremos con más detalle en otro video. La pirosis, o también coloquialmente mencionada como agruras, es aquella sensación de ardor o quemazón o de quemadura, ya sea en la región esternal o en la región epigástrica. Generalmente se va a dar en un paciente con ERGE, que sería enfermedad por reflujo gastroesofágico, en el cual el paciente, el alimento que está siendo digerido a nivel estomacal por el ácido gástrico, se regresa por alguna disfunción en el esfínter esofágico inferior, o porque es mucho el alimento que se está almacenando ahí, o al momento de que el paciente hace el eructo, se abre este esfínter, que realmente no es un esfínter, pero que tiene la función de esfínter, y entonces este alimento con ácido gástrico sube a nivel del esófago y genera esta sensación de quemazón. Entonces, mayormente se presenta en pacientes con una gastritis o con una gastropatía, que posteriormente las estudiaremos en otro apartado, y le puede generar esta sintomatología al paciente. Este es muy importante atendérselo al paciente porque condiciona a ese esófago a ciertas enfermedades como el esófago de Barrett, que sería un cambio de tejido normal por un tejido más resistente que ayudaría a que ese ácido no genere tanta lesión en ese tejido. Entonces, esto también posteriormente lo iremos hablando en otros videos, pero es importante recalcar que este signo importante en un paciente con gastritis. Otras maneras de encontrar este signo sería como una regurgitación o rumiación. En el caso de la regurgitación va a ser la expulsión de pequeñas cantidades de alimento sin que se presenten náuseas, o sea, simplemente es que el alimento se regrese, pero que no genere ni quemazón y que no molesta al paciente, simplemente se regresa. La rumiación, un poco diferente a la regurgitación, es aquella en la cual se regresa este alimento, que tampoco lo va a precedir las náuseas, pero es deglutido por la persona el alimento nuevamente. O sea, tiene el paciente la capacidad de regresar el alimento. ¿Esto qué quiere decir? Que no ha salido todavía a otros sitios y todavía lo puede digerir de nueva vez. Entonces es importante separar estos dos síntomas o signos dependiendo la historia clínica. La náusea es aquella sensación desagradable que puede preceder al vómito. Varias bibliografías mencionan que pues este síntoma es muy difícil de definir, pero el paciente siente alguna molestia a nivel estomacal que no tiene nada que ver con las anteriores mencionadas y le puede generar la náusea. Bueno, continuando con el vómito, ahorita menciono lo que quería decir, es vómito o emesis, también se le puede llamar. En el caso del vómito es ya la expulsión, ya sea violenta o no, del contenido gástrico, y ya sea que se vacíe totalmente o quede parcialmente lleno y solamente se hizo la expulsión de una pequeña cantidad del vómito. Puede ser con arcadas o sin arcadas. Las arcadas son aquellos movimientos que hace el paciente hacia adelante, que quiere decir que va a vomitar. Nosotros hemos visto cuando alguien quiere vomitar como que se encorva un poco y lo hace repetidas veces. Este encorvamiento se le llama arcada. Puede o no estar presente. El vómito mayormente o el más común se va a dar por alguna cuestión alimentaria, por una cuestión de infección estomacal, por ejemplo por el embarazo también se pueden dar las náuseas del vómito, pero es importante recalcar que hay vómito que a veces no es precedido por las náuseas. Generalmente una persona inicia con náuseas y posteriormente vomita, pero hay enfermedades del sistema nervioso central, como por ejemplo la meningitis, que puede generar un vómito sin que el paciente tenga náuseas. A este tipo de vómito se le llama vómito en proyectil y es una de las características, entre muchas otras, de un paciente con un problema del sistema nervioso central, específicamente hablando de la meningitis. Entonces es importante recalcar que no siempre hay náuseas que precedan al vómito. El meteorismo es aquella tensión o un aumento de esta tensión abdominal que tiene que ver mayormente con la acumulación de gases en el tracto gastrointestinal. Es como cuando dice coloquialmente la persona que está inflamada. Es importante recalcar que tiene que ver con la acumulación de gases, o sea, no son líquidos, no son sólidos, sino que el meteorismo es solamente gases.
Estos gases pueden presentarse en personas con estreñimiento, con colitis o con alguna enfermedad propiamente intestinal. Entonces es importante diferenciar que al momento de hacer la palpación y percusión del abdomen, estos se van a escuchar del tipo timpánico. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un poco de eco. Este eco lo que nos define es que es aire o gas el que se está acumulando a nivel gastrointestinal. Entonces es importante diferenciar cualquier anormalidad que nosotros detectemos a nivel estomacal o al momento de hacer una palpación del abdomen. La flatulencia ya es la expulsión de gas a través de la vía anal, pues esta proviene a nivel de todo el tracto intestinal, intestino delgado e intestino grueso, y generalmente pues va a tener un olor desagradable, pero no tiene que ser tan aquejante para el paciente. Si es un olor muy fuerte, puede manifestar algunas otras enfermedades un poco más complicadas, pero en general pues todo el mundo tiene expulsión de gases después de comer o unas horas después, y no genera ninguna alteración en la persona. Ok, vamos a empezar con un poquito de los sangrados de tubo digestivo porque tienen varias clasificaciones. Uno de ellos es la hematemesis, que es un vómito. Hay que recordar aquí cómo se pueden dividir las palabras. Hemat, que sería sangre, y emesis, que sería vómito. Entonces, el vómito va a tener presencia de sangre. Este vómito puede tener excesiva cantidad de sangre o que el alimento venga mezclado con sangre. No es una ley, pero en general, o cuando vemos un sangrado de tubo digestivo alto, se puede presentar la hematemesis. Entonces, pues el paciente igual puede que tenga o no náuseas, y en cuanto empieza a vomitar, vomita una gran cantidad de líquido estomacal que va a contener sangre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que proviene, porque como va a ser sangre color rojo, que proviene de sangrado de tubo digestivo alto. Ahorita vamos a ir viendo los diferentes tipos de sangre que puede expulsar un paciente con alguna enfermedad gastrointestinal. La melena, a diferencia de, va a ser la expulsión de heces color negro por presencia de sangre. Esto va a ser también significativo en un paciente con sangrado de tubo digestivo alto. El color negro se debe a que el ácido clorhídrico del estómago reacciona con la sangre que está cayendo, por ejemplo, de una esofagitis o de algún problema de varices esofágicas o de algún problema esofágico. Esta sangre, que normalmente es rojo brillante o rojo oscuro, reacciona con el ácido clorhídrico del estómago, entonces se convierte en color negro. Posteriormente, al ir viajando por todo el tracto gastrointestinal, pues también algunas enzimas de este tubo también le van dando la adquisición negra a estas heces. Entonces, si un paciente presenta melena y hematemesis, pues es muy probable que tenga un sangrado de tubo digestivo alto, pero pues se tienen que hacer más estudios. De igual forma, estas heces tienden a ser de un olor pútrido, es un olor más fuerte que las heces normales. Entonces, esos también son signos o datos clínicos que nos pueden ayudar con un diagnóstico específico. La enterorragia es la expulsión de sangre color roja sin presencia de heces. En este caso, el recto o el ano presentan la salida de sangre que no está precedida de ganas de hacer del baño o de defecar. Entonces, en este caso, el paciente no tiene ganas de ir al baño, pero está expulsando sangre. En este caso, también se puede presentar en un sangrado de tubo digestivo bajo. ¿Por qué? O por algún problema a nivel rectal, como por ejemplo una hemorroide, una arteria que está, o venita que está muy dilatada y que revienta por la presión, y en este caso empieza con el sangrado el paciente por vía rectal. Entonces es importante reconocer los diferentes tipos de hemorragia. Otra forma de sangrado es la hematoquesia, que son heces. En este caso sí hay heces, pero dentro de las heces se encuentran manchas de sangre rojo fuerte, y estas sí son un poquito más orientadoras a un sangrado de tubo digestivo alto antes del colon sigmoides. ¿Por qué? Porque para este punto pues las heces ya están formadas, entonces ya nada más van a salir las heces ya completas. En este caso, si hay sangre, quiere decir que el sangrado puede provenir de todo el tubo digestivo bajo,
Aquí hay un error, es sangrado de tubo digestivo bajo, y también se puede relacionar con sangre oculta en heces. En este caso las heces no presentan macroscópicamente presencia de sangre, pero al momento de hacerlas reaccionar con algunos productos como el guayacol, que es el que se ocupa aquí en México, reaccionan, y esto quiere decir que se encuentra sangre oculta en heces. ¿Esta qué quiere decir? Que ya está digerida, que se logró eliminar y que no se logra apreciar a nivel macroscópico. Entonces esto también puede ser un problema de sangrados de tubo digestivo. La diarrea, según la OMS o OMS, es aquella deposición, ya sea 3 o más veces al día, o con una mayor frecuencia que el paciente normalmente evacúa, de heces líquidas o también llamadas sueltas, que quiere decir que tienen un volumen mayor de líquidos que de materia fecal. La diarrea no nada más puede ser heces fecales blandas, puede ser un aumento en la cantidad de evacuaciones sólidas, pero que el paciente mencione o se dé cuenta que si él hacía 2 veces al día, pues ahorita está haciendo 5. Entonces es importante también recalcar que no solamente son muchas veces al día. ¿Por qué? Porque también puede ser una gran cantidad, puede ir una vez al baño, pero evacuar demasiada cantidad de heces, o que puede relacionarse también con pocas veces de ir al baño, mucho volumen, o poco volumen, pero varias evacuaciones al día. Generalmente las heces nosotros las podemos evaluar con la escala de heces de Bristol. Esta escala lo que nos ayuda es a definir el tipo de hez fecal que está expulsando el paciente. El tipo 1 suele ser parecido a canicas, que mayormente están separadas, y esto nos habla de un estreñimiento importante que se puede presentar mayormente en mujeres, pero que puede ser a cualquier edad y en cualquier tipo de persona, y conforme vamos bajando a la escala, se van viendo las diferentes formas de las heces que pueden presentar. Las más idóneas serían 3 y 4. ¿Por qué? Porque están líquidas, hasta cierto punto contienen un buen volumen de líquido y contienen una cantidad de materia fecal adecuada para que el cuerpo pueda estar eliminando todas las toxinas que ingerimos al momento de alimentarnos. Entonces es importante recalcar que ya sea un tipo 7 o un tipo 1, pues no es adecuado para la salud del paciente. Entonces es importante siempre clasificar el tipo de hez fecal que presente el paciente al momento de la explicación clínica, y sobre todo en niños que pues no tengan tipo 5, 6 o 7. ¿Por qué? Porque esto nos habla de una diarrea algo complicada, que nos puede conllevar a un tipo de deshidratación de diferentes grados, que puede poner en riesgo la vida de este niño. También vamos a hablar del estreñimiento, que no es lo mismo que el tenesmo. El estreñimiento es aquella disminución en la cantidad de materia fecal, o ya sea en cantidad, o sea que expulse pequeñas cantidades como del tipo 1, y que aparte lo haga en pocas veces al día, o sea que solamente haga una vez al día, o que no evacúe en un día y lo haga cada 2 días y en pequeñas cantidades. Entonces aquí lo importante siempre es que este tipo de síntomas son referidos por el paciente, y él debe de saber explicarlos de la mejor manera para nosotros poder orientar el diagnóstico a qué se está debiendo este estreñimiento. Entonces esto es también un problema. ¿Por qué? Porque en general el paciente tiene mucha dificultad para poder evacuar. ¿Por qué? Porque son pequeñas cantidades de heces las que se están produciendo o se están quedando estancadas en todo el tracto gastrointestinal. Entonces es importante definir este signo. Y el tenesmo es la sensación de ir a defecar una vez que ya se hizo este acto. Por ejemplo, una persona que va al baño, termina y todavía tiene ganas de defecar, pero ya no lo hace. Entonces esta es una sensación que generalmente se orienta a un problema de piso pélvico o a muchas patologías un poco más frecuentes, pero que es importante estudiar porque el paciente todavía tiene ganas de ir al baño y no logra evacuar. Puede estar relacionado con el estreñimiento, pero en general está un poquito aislado. Esta es una persona que tiene una necesidad imperante de ir al baño, pero ya no evacúa. Entonces es importante diferenciar estos dos signos y síntomas. Ya vimos un poquito de la escala de Bristol y ya más o menos explicamos los tipos. Lo importante es recordar que hay 7 tipos
y que los más adecuados para una persona con salud completa, sin ningún daño a nivel gastrointestinal, pues es el tipo 3 y el tipo 4. El prurito anal es una sensación de comezón en la región anorrectal. En este caso, pues el paciente siente la comezón, se rasca. Mayormente se presenta ya sea en personas no desparasitadas o en niños. En niños, la causa más frecuente es Enterobius verbicularis o el oxiuro, que todos alguna vez hemos oído, que este es un tipo de parásito que se encuentra en la clasificación de nemátodo, y su ciclo de vida, lo que este parásito hace es que el nemátodo hembra sale a la región anal mayormente en las noches y deposita sus huevecillos a nivel anal. Entonces esta ovoposición a nivel anal genera la comezón en el niño. Entonces es muy frecuente también este tipo de parasitosis en lugares pues de poca higiene, en lugares donde la alimentación es inadecuada, donde se ocupan letrinas, y pues se puede compartir el oxiuro en personas que conviven en la misma cama o que ocupan las mismas sábanas todo el tiempo. Entonces es muy frecuente que en niños se presente el prurito anal. En los adultos ya es menos frecuente y tiene un poquito más que ver con la higiene que tiene la persona al momento de limpiar la región cuando va al baño. Pero en niños sí es muy importante relacionar este síntoma con otros que pudieran orientar a una parasitosis fulminante. La ascitis es la acumulación de líquido a nivel del peritoneo, y este normalmente lo que va a hacer es un aumento del volumen del abdomen. Aquí podemos ver a una persona con ascitis como el volumen abdominal ha sido excesivo, y normalmente la ascitis es un líquido que puede provenir de una enfermedad que se llama cirrosis, y lo que va a hacer es que el peritoneo, como es una doble capa que hace un doblez a nivel del piso pélvico, en este doblez que se hace en este sitio se puede empezar a acumular el líquido en esta región. La presencia de este líquido mayormente orienta a una cirrosis. Se puede encontrar en pacientes adultos mayores o adultos, y tiene mucho que ver con enfermedades hepáticas o con el alcoholismo, que tendrá que también una relación con la cirrosis. Entonces aquí hay varias maneras de explorar a este paciente para ver si es líquido o es un sólido. ¿Por qué? Porque hay tumores que pueden generar esta misma apariencia, pero que al momento de explorarlo nos podemos dar cuenta de qué materia está aquí adentro, ya sea líquido o sólido. Pero esto lo veremos en otros videos. Y la ictericia, pues la mencioné un poquito al principio, que es la pigmentación amarilla que adquiere una persona a causa de los pigmentos biliares que están donde no deben de estar. Hay un árbol biliar que de lo que se encarga es que el líquido produce la bilis, se va a la vesícula biliar, y a veces alguno de estos conductos está obstruido o hay alguna patología a nivel del parenquima hepático, y la persona empieza con la producción de bilis, y esta se va al torrente sanguíneo. La bilis tiene una fuerte unión con las proteínas de la sangre, que en este caso la albúmina pues es la que mayor se encuentra en sangre, y lo que hace la albúmina es transportarla y la deja en los tejidos, y la persona empieza a tener una pigmentación amarilla, ya sea en tejido o en mucosas. Aquí podemos observar dos pacientes. En este caso se ve en la esclera del ojo, un poquito en la piel o en el tegumento, y en este caso, que es un adulto mayor, pues sí se observa un poco más evidente cómo se hace toda la pigmentación amarilla. Entonces aquí también es muy importante, esta ictericia se puede explicar en otro video de mejor manera, de cuáles son las causas que nos pueden originar este signo. Este sí es un signo que nosotros podemos medir y visualizar en el paciente. Y pues esto sería todo. Les agradezco que hayan visto este video, espero que haya sido de su agrado, y que toda esta información nosotros la podamos ocupar al momento de estudiar, por ejemplo, artículos médicos, y sepamos diferenciar ya cada signo y cada síntoma que nos muestren en estos artículos. Muchísimas gracias.